Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, el programa en donde miramos con lupa los asuntos de interés para Cuba, para Latinoamérica. Hoy tenemos un programa de activismo, sobre activismo en el país y cómo será en el próximo año 2023. El régimen ha desintegrado la sociedad civil, lo ha logrado. ¿Hay activismo en Cuba y hacia dónde se dirige? Son algunas de las preguntas que vamos a poner sobre la mesa hoy y me acompaña para este tema Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxis, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar hoy en este programa y desde luego, claro, el tema es, como tú lo dices, el activismo en Cuba 2023. Para ello tenemos dos invitadas de lujo y en primer lugar Salomé García Bacallao, quien es activista de derechos humanos y coordinadora de Justicia 11J, y también nos acompaña Anamelis Ramos, quien es miembro del equipo del Observatorio de Derechos Culturales, haciendo una valoración de lo que ha ocurrido con el activismo en los últimos años, de luego, porque para proyectarnos en el año que viene, hay que ver en qué punto estamos actualmente. Y desde luego, el trasfondo de este análisis, de alguna manera, es el intento constante del régimen cubano de desmembrar lo que existía de esa sociedad civil independiente y acabar con cualquier experiencia o espacio de activismo en la sociedad civil cubana. Quería plantearte esta primera interrogante, Anamelis, y ver cómo lo ves, qué análisis, en qué punto estamos en este momento desde el punto de vista del activismo. Yo me siento un poco extraña porque sí, yo creo que muchas personas podrían estar acá hablando, ¿no? Y es un poco, no sé, siento como que es una responsabilidad un poco grande hablar incluso del activismo dentro de Cuba estando fuera. Y ya llevo 2 años fuera y en esta especie de resumen o de evaluación o incluso de proyectar tal vez el año que viene, me siento como que, bueno, lo que yo diga es simplemente mi opinión desde lo que he visto, desde lo que he vivido en el último año, ¿no? Y eso, sobre todo en el último año, y eso sí lo quiero dejar claro. Yo creo que han sido 3 años, 3 o 4 años muy intensos. Yo partiría de allí, porque esto es un proceso largo, ¿no? Y nos estamos enfrentando a un sistema totalitario que lleva 60 años, es decir, no es fácil a lo que nos estamos enfrentando. Y, y eso como que mueve un poco las reglas del juego o los roles de cada cual, es decir, por mucho que uno investigue o mire la historia de la humanidad o de regímenes similares y qué hizo la gente ante eso, qué hizo la ciudadanía ante esos regímenes, nos vamos a encontrar que lo de nosotros es distinto. Es decir, hay muchos puntos en común y creo que tampoco es bueno como reforzar demasiado la excepcionalidad del caso cubano, pero no es menos cierto de que hay cosas diferentes, ¿no? Y una de las cosas que ha sucedido y que es innegable es que la arremetida del Estado, del régimen, de la seguridad del Estado, de todas las fuerzas policiales y paraestatales que ellos utilizan para reprimir y para, no sé, coartar las libertades de la gente, se ha visto reforzado en los últimos 3 años. Pero se ha visto reforzado también porque ha habido un despertar cívico importante. Es decir, las protestas del 11 de julio, por tomar ese ejemplo, porque de hecho creo que es el más paradigmático, tal vez no el primero, ni mucho menos, pero sí el más paradigmático, fueron unas protestas posiblemente las más grandes de la historia de Cuba, ¿no? Y no sé, sí, creo que 1 año y medio, 1 año, 4 meses después de esas protestas, sería muy ingenuo decir, hasta irresponsable a mi juicio, decir que el activismo en Cuba no existe. Es decir, y yo, por supuesto, estoy segura de que las personas que salieron a la calle, es decir, no todos eran activistas, la inmensa mayoría de la gente que salió a la calle no eran activistas, pero bueno, al final un país no cambia solo con activismo, ¿no? Y también hay como una especie de tendencia a pensar o a normalizar el hecho de que, bueno, los activistas tienen la responsabilidad de cambiar el futuro de Cuba. Y no es así, porque además muchos de nosotros no éramos activistas. Es decir, yo era profesora en la universidad. Luis Manuel era un muchacho que estaba intentando ser artista, abrirse un camino en el arte. Las personas que salieron, muchos de los que están presos por el 11 de julio, ni siquiera saben qué cosa significa activismo, ¿no? Más allá de que en el momento en que salieron se comportaron de una forma que asumieron determinados liderazgos en un escenario complicado que no se había vivido en Cuba antes, como era una protesta pública. Entonces,
yo creo que el hecho de que muchos de nosotros hayamos caminado, transitado o entrado por las razones que sean dentro del activismo, tanto nosotros como muchas de esas personas que salieron el 11 de julio sin saber lo que iba a suceder después, es parte también de ese despertar cívico y es parte de un camino que tal vez no es el camino de muchos de los países del mundo que nos circundan y donde vemos protestas así, pero bueno, es nuestro camino, ¿no? Y eso hay que como resaltarlo, es decir, no, que no hay activismo en Cuba, claro que hay, es decir, tanto dentro como fuera, es decir, el activismo que está fuera también es muy activo, habría que ver si se articula de una mejor manera con las personas que están dentro. No niego para nada, como les decía, la represión constante, el hostigamiento a los artistas que están todavía en Cuba, a los familiares de los presos, a los mismos presos, y eso por supuesto da la idea de un desgaste, y si tú lo comparas con 2 años atrás, bueno, por supuesto, tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo? Es decir, ¿los están anulando? No, no nos están anulando, es que ellos son los que están amenazados. Es decir, y yo creo que hay que virar el asunto, hay que tratar de ver que los protagonistas de esto somos nosotros, incluso cuando muchas veces actuemos de manera reactiva, es normal también dentro de un sistema totalitario, como les decía ahorita, nos han convertido también en cosas, pero bueno, luego de que tú te ves en ese rol, entonces uno lo asume y uno entonces se reinventa, ¿no? Y ese es el desafío, es decir, después de 3 años donde el despertar cívico es evidente, donde ellos vieron amenazado realmente su poder, donde la opinión pública internacional también se movió un poco, si lo comparamos con décadas atrás, con décadas sostenidas donde ellos han vendido una imagen y han conseguido mantener ese mito. Si tú lo comparas, bueno, por supuesto, ahora es un momento de crisis, pero esa crisis es de ellos en primer lugar. Entonces, tenemos que tratar de virar el asunto, tratar de vernos a nosotros como los protagonistas siempre del asunto y entender que, bueno, es una dictadura, es un sistema totalitario. Es obvio que cuando más amenazados se vean, más van a reprimir. Y incluso la ola migratoria gigantesca que hay ahora mismo, ¿no? La gente queriéndose ir. A ver, en la mayoría de las dictaduras que han existido, la gente ha intentado huir. ¿Sí? Eso es algo totalmente normal, digamos, es terrible, pero es así en las dictaduras. Y a veces hasta ese mismo huir, hasta ese mismo salvar personas, es activismo. ¿Sí? No podemos pensar que que el hecho de querer que las personas no pierdan la vida es una derrota. Es decir, es un hacer lo que ellos quieren. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, independientemente de que, por supuesto, para ellos es mejor tenernos fuera que dentro. Como tampoco estoy de acuerdo en pensar de que si a mí no me dejan regresar a Cuba, eso es una victoria para ellos. Es decir, el hecho de que a mí no me dejen regresar a Cuba, que a Omar no la dejen regresar a Cuba, que a Carlos Manuel no lo dejen regresar a Cuba, y evidentemente la lista va a crecer, también señala una amenaza para ellos. Es decir, ellos están amenazados, se sienten con miedo y están reaccionando a eso. Y están reaccionando como único ellos pueden reaccionar, que es con la violencia, que es cometiendo un disparate político tras otro. Y en algún momento eso va a tener un saldo. Y por eso es que decía, es como un camino largo, es algo a largo plazo. Y entonces, sí, estamos desterrados, estamos perseguidos, hay más de 1000 presos políticos, pero eso no es una derrota, es decir, eso es una ganancia. No sé, no es bonito decirlo, pero en un proceso como este, esas son también ganancias, ¿no? Entonces, ¿la seguridad del Estado ha destruido el activismo, lo ha anulado? No, es decir, no lo ha anulado. De hecho, la seguridad del Estado existe y se ve más fuerte, entre comillas, ahora mismo, justamente porque el activismo existe y justamente porque la sociedad civil cubana ha cambiado. Salomé, ¿ha conseguido el régimen lo que deseaba, ¿no? Destruir el activismo? ¿En qué punto estamos en este momento? Bueno, yo coincido con Anamelis en que eso no ha ocurrido. Es el objetivo, por supuesto, es el objetivo porque ellos necesitan esa imagen de estabilidad en el país, de que mañana no va a haber una protesta de pronto, de que no va a haber grupos apareciéndose en un evento internacional de estos que ellos organizan para atraer el turismo, para atraer inversiones extranjeras, porque precisamente es precisamente la garantía que ellos le pueden ofrecer a ese inversor extranjero que va a Cuba como un predador, ¿no? Aquí en este país yo puedo abusar de las personas y no va a haber consecuencias precisamente porque la seguridad del Estado, porque estos organismos de control me garantizan que las personas no se van a quejar de sus condiciones laborales o de las condiciones de explotación
o de que nosotros hagamos aquí lo que queramos, ¿no? Pero a la vez es precisamente lo que son, ¿no? Ellos son una máquina de crear opositores. Vemos todos los días denuncias de jóvenes que los expulsan de las universidades o de sus puestos de trabajo, sobre todo de sus puestos de trabajo en universidades, por ejemplo, porque hay personas que van a seguirse expresando cada día más después del 11 de julio. Bueno, desde antes ya había empezado un proceso de disidencia, ¿no? Que después del 11 de julio ya se ve que no hay vuelta atrás. Yo creo que eso lo confirmaron las protestas de este verano, ¿no? Que se extendieron luego hasta el 1 de octubre. Ayer mismo yo estaba hablando con Ana Meli, bueno, hice también una publicación de que los muchachos que protestaron en línea, que los detuvieron, que grabaron la protesta los medios de prensa extranjera acreditadas, que los detuvieron a golpes, todavía siguen detenidos. Pero ellos son la prueba más evidente de que en Cuba todavía, no sé si decir propiamente activismo en este caso, ¿no? Porque son jóvenes que sencillamente estaban expresándose en ese momento en la calle, no tenían ningún antecedente de activismo, pero bueno, siguen presos. Pero ¿qué va a pasar con todos estos jóvenes que están presos, que son, según los registros de justicia 11J, son más de 700 desde las protestas del 11 de julio? Hay otros presos que estaban desde antes que todavía no los han liberado. ¿Qué va a pasar con toda esta gente cuando sacan de la cárcel? ¿Crees que hay otra vía para estas personas que no sea continuar con su enfrentamiento al régimen después de todos los abusos que sufren? Al final, los abusos contra las personas han sido uno de los principales desencadenadores, ¿no? De un activismo. Muchas personas que han estado presas luego se convierten en defensores de derechos humanos, en activistas. Entonces eso ellos lo pueden tratar de contener hasta cierto punto, pero me parece que es muy difícil que puedan destruirlo. Y además, bueno, otra cosa que para mí fue un poco para hacer un resumen, ¿no? de lo que nos ha enseñado a nosotros el trabajo con Justicia 11J, es que empezamos a documentar no solo las detenciones, sino las personas que pertenecían a organizaciones de la sociedad civil o que estaban relacionadas con medios independientes, y aunque eran una minoría dentro de las personas que se manifestaron, es decir, menos de un 10% de las personas que se manifestaron, el 11 de julio, sí pudimos mapear más o menos cuántas o un grupo de organizaciones de la sociedad civil que a lo mejor no estábamos tan familiarizadas y que sí tienen representación incluso en diferentes provincias. Tienes el movimiento opositor por una nueva república, tienes gente vinculada a la campaña de Cuba Decide, tienes a las damas de blanco, que las damas de blanco están saliendo todos los domingos, están saliendo todavía. Deberíamos quizá darles más apoyo todos los domingos realmente. Y hay madres que se unieron hace alrededor de un año a Berta Soler en una protesta, y hace una semana se volvieron, otra madre de presos políticos se unió a Berta Soler. Tienes, no sé, la Academia Julio Machado en Placetas, por ejemplo. En Placetas de pronto había un foco de disidencia, o en Camagüey, que yo por lo menos, por supuesto, desde la poca información a veces que logra salir de Cuba, o desde la poca atención a veces que uno presta a las ciudades más pequeñas, yo no conocía a ninguno de esos grupos de oposición que había en una ciudad como Placetas, que de pronto tiene un montón de presos políticos precisamente porque estaban organizados y porque cuando hubo un foco de protesta salieron. Pero toda esa gente están haciendo huelga de hambre en las prisiones, están mandando cartas desde las prisiones mostrando su firmeza desde ahí. Lo que claro, es muy difícil, ¿no? Interactuar con ellos, pero luego entonces lo que es un llamado de atención para nosotros, yo pienso, porque luego pasan 60 años de eso y vamos a estar haciendo películas de plantados y plantadas, pero en el momento en que están presos quizás no les estamos prestando la atención, no le estamos dando el apoyo a ese activismo que se sigue haciendo incluso dentro de las prisiones. Y es súper importante porque mira ahora mismo lo que se ha logrado en Venezuela, a pesar de que ha habido de que estamos viendo también retrocesos, están levantando sanciones incluso a violadores específicos, a testaferros,
pero la ONU está manteniendo su misión independiente. El reporte que salió este verano creo que fue yo creo que contundente, y además involucra a Cuba, ¿no? De todos los abusos que se han investigado, que se han documentado, tanto en las prisiones como todo el sistema de detención. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que sí podemos hacer, que nos va a permitir estar más conectados con la gente que ahora mismo está presa. Y por otro lado, quizás nos lleva un tiempo organizarnos, porque hay otra cosa que se hace con este éxodo que está ocurriendo de esta forma que al principio parecía por un gotero y ahora de pronto se vio finalmente la avalancha, ¿no? Pero que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, que está ocurriendo en Europa. Ahora está llegando un montón de gente a Alemania, a España, y al principio cuesta mucho organizarse, porque es lo que ellos buscan también. Ellos no buscan que tú salgas con un visado humanitario que te permita llegar a un lugar y establecerte, o que te permita tener un apoyo, sino que sencillamente buscan que tú llegues en la condición más precaria posible, precisamente para que tú no tengas tiempo como mismo hacen en Cuba, ¿no? En Cuba te tienen todo el día haciendo colas, todo el día buscando cómo vas a sobrevivir, ¿no? Pues fuera de Cuba también te van a tener de la misma manera. Te van a tener más preocupado buscando, bueno, ¿cómo yo voy a sobrevivir en este país donde quizá no conozco a nadie, donde no tengo redes de apoyo, donde yo no tengo cómo sobrevivir? Entonces va a ser muy difícil organizarse, además de que el miedo, ¿no? Esos mecanismos de coerción que ellos utilizan los van a seguir aplicando fuera de Cuba, porque casi todo el mundo deja alguna familia adentro, o porque todavía es difícil. Pues para muchas personas es un proceso difícil también decidir, bueno, no voy a regresar a Cuba, ya esto es un punto de no retorno. Gracias, Salomé. Yo creo que la respuesta queda clara, ¿no? De los dos. Sí existe el activismo, sí hay activismo en Cuba, y me gustó mucho lo que dijeron de precisamente porque hay activismo, estamos viendo de forma más clara, ¿no? La represión de la seguridad del Estado. Se están haciendo ellos más violentos y están actuando de una forma que tal vez años atrás no estaban actuando y pensábamos, no, sí existía, pero bueno, ahora lo estamos viendo, digamos, más en ciudadanos de a pie, que como bien decían, ya están tomando este papel de activismo sin pensar que están haciendo activismo, ¿no? Porque están demandando en la parte económica, en la parte social. Vamos a rodar un video del profesor activista Pedro Albert Sánchez, que tiene 66 años. Recordemos que fue excarcelado por razones de salud en octubre. Sobre él pesa una posible condena de 5 años de prisión por salir a manifestarse en los días previos a la marcha pacífica de cambio convocado por Archipiélago. Él sigue dispuesto a manifestarse por los presos políticos. De hecho, hace poco le mandó una carta a Díaz-Canel en la que le pide una respuesta sobre su determinación de realizar esta caminata, a pesar de las amenazas, por supuesto, de la seguridad del Estado. Vamos a verlo. Saludos, Wendy. Saludos a todas las personas que de cualquier lugar del mundo escuchen estas palabras. Yo pienso que en el caso de los activistas, el reto del 2022 ha sido tanto para los activistas que tienen un matiz directamente político, como para los que tienen un matiz o una esencia netamente de colaboración, de ayuda, de cierta obra de caridad. Los retos han sido los mismos. Tratar de hacer un trabajo dentro de unas enormes limitaciones que te prohíben prácticamente vivir a plenitud y hacer un trabajo a plenitud. En el caso incluso de los activistas que yo conozco, que su esencia es tratar de ayudar a las personas que más lo necesiten, han tenido serias dificultades, según ellos, por supuesto, no es que yo los conozca o los pueda probar, ni mucho menos, según ellos mismos han sentido la presión de que le prohíben hacer las actividades. En el caso mío, yo creo que estuve en prisión todo el tiempo, todo el año, así que el 2022 para mí fue la prisión, pero aún desde allí creo que desde allí hice cierto activismo, y allí creo que fue donde surgí como activista. Esas son las ideas en cuanto a los activistas. Ahora, en cuanto a lo de mantenerse en la isla, las cuestiones que se pudieran plantear serían las siguientes. Los retos de mantenerse en la isla, no escapar de la isla, no irse o que no te hagan irte a la fuerza. Yo creo que mantenerse en la isla, los que la amamos,
es vivir donde queremos vivir, si eso es lo que preferimos, o vivir donde queremos vivir si no tenemos la posibilidad de buscar otro lugar mejor o no tomamos esa decisión. Yo creo que vivir en la isla, amar en la isla, disfrutar a plenitud la vida en la isla es un verdadero reto. Lamentablemente se ha convertido en nadar contra corriente. Pero cuando hay causa, cuando existen motivos, se puede nadar contra corriente, se puede ser feliz nadando contra corriente y se puede llegar un día a la otra orilla que todos alcanzamos. Los seres humanos están concebidos para dos cosas fundamentalmente: para ser felices y para ser útiles. Muchas gracias. Esto aquí se hace difícil hacerlo, pero lo peor sería no intentarlo. Y ahora en clave de retos futuros, como hablaba el profesor Pedro Albert, les planteo la pregunta, ¿qué tiene que hacer el activismo para reconectar o para conectar más con las demandas de la población, de los cubanos en general, principalmente de los cubanos de a pie? Ana Melis. Yo partiría de lo que estaba diciendo Salomé, que Salomé en algún momento habló también de cómo llegamos muchas veces los activistas al exilio, es decir, independientemente de que unos lo hagan más forzados que otros y tal, lo que sí se mantiene siempre es como una condición de precariedad que nos obliga evidentemente a tratar de reorganizar primero cuestiones prácticas básicas de la vida, ¿no? Y a eso yo añadiría el hecho de que si nosotros estamos acostumbrados en Cuba a vivir fuera de todo lo que tiene que ver con el mundo, no solo a nivel de discursivo, sino a nivel de cosas elementales, de cómo funcionan las cosas en el mundo, las cosas prácticas, ¿no? Entonces, cuando llegamos fuera, también traemos eso. Es decir, yo lo he sufrido muchísimo desde que salí. Uno tiene que empezar a aprenderlo todo y también tiene que empezar a aprender a lidiar con determinadas organizaciones, fundaciones, a tratar de ubicarse dentro del terreno de cómo funciona el activismo en el mundo, cómo llevar un proyecto. Es decir, una de las cosas que yo veo que en lo que podemos ayudar mucho a los que estamos fuera y que nos golpea bastante, es el hecho de que los proyectos que tienen que ver con el activismo en Cuba, con la sociedad civil en general, siempre tienen que estar mediados por terceros. Es decir, los cubanos no podemos aplicar a ningún fondo, a nada, con organizaciones pequeñas, a no ser en determinadas excepciones, determinadas agencias que hacen excepciones para ellos, pero la mayoría, es decir, las agencias grandes no funcionan así. Entonces, es increíble, ¿no? Ver cómo siempre a la hora de armar un proyecto hay un mediador o un proyecto sombrilla que es grande y que es el que puede entonces asumir todo lo que es el monitoreo y la ajuste de cuentas luego con el que es el dinero. Y eso a mí es algo que me parece que ha hecho mucho daño y que no pasa con otros activismos y con otros proyectos en otras partes del mundo. Entonces, como mismo, tenemos que aprender a lidiar con todo eso y a tratar de revertir ciertas dinámicas. En ese sentido también pasa en otros sentidos, en todo lo que tiene que ver con la incidencia diplomática, con la incidencia en las academias, que son cosas importantes que se hacen a medias. Las personas tienen primero que saber vivir en el lugar donde están y entonces aprenderse las leyes de ahí, tratar de lidiar con esas leyes para entonces poner demandas, tratar de usar, ¿no? El poder que tienen en un país que no es una dictadura, que es una democracia. Lo mismo si es una democracia perfecta, imperfecta, muy mala, lo que sea, pero bueno, nunca va a ser como en Cuba. Y entonces las personas que están haciendo activismo en esos países tienen que lidiar con todo eso, aprender a lidiar con todo eso para entonces tener una incidencia real en esas sociedades. También tienen que integrarse en esas sociedades, tratar de dialogar con los activismos que hay dentro de esas sociedades donde están y entonces desde ahí hacer incidencias tanto puntuales como más articuladas, digamos, ¿no? Entre los cubanos y también con otros que no son cubanos. Yo creo que eso es lo que más podemos hacer los que estamos fuera. Es decir, no creo que los activistas y la sociedad cubana sean cosas separadas. Es decir, yo insisto porque veo que la tendencia persiste. Es decir, no es que la población cubana de a pie
quiera vivir mejor y nosotros los activistas entonces somos los que queremos cambiar políticamente el país. Yo no creo que eso sea así. Creo que cuando las personas están pidiendo mejoras sociales y económicas, están pidiendo un cambio político, incluso cuando no lo digan con esas palabras, y eso también hay que saberlo leer. Hay que saber leer que cuando las personas en Cuba dicen una cosa están diciendo otra, porque además pesa sobre ellos y sobre todos nosotros el estigma de 60 años de silenciamiento, de simulación, de desaprender palabras, de desaprender un lenguaje, que es el lenguaje de la ciudadanía. Entonces, todas estas cosas están en construcción permanente, la ciudadanía, la sociedad civil, los activistas, el activismo, todo está en construcción y en deconstrucción permanente, porque es lo normal en una dictadura, es lo normal en un sistema totalitario, donde todo el tiempo se ha tratado de que la represión no llegue a donde llega la represión en otros lugares, porque la represión empieza desde que tú naces y desde que vas a la escuela, y lo que te están diciendo las instituciones que deberían servirte a ti, que al final están en función del sistema totalitario. Entonces, cuando tú vives en un sistema como ese, es un logro, lo repito, llegar al punto en que tú sales a la calle y te reprimen. Es un logro llegar al punto en que el Estado tiene que condenar a determinado grupo de personas por sedición política, cuando eso nunca había sucedido antes, cuando antes todo el tiempo eran causas comunes construidas, y es la mayoría incluso ahora. Pero en algún punto tuvieron que decir, bueno, estas personas hicieron sedición política, independientemente de si lo hicieron o no, si es justo o no, si estamos hablando ahora de otra cosa, estamos hablando de cómo el Estado ha tenido que asumir determinadas cosas que son la realidad y que todo el tiempo estaban negando, porque de hecho uno de los logros del totalitarismo es generar una ficción y hacernos creer a todos nosotros que estamos viviendo en esa ficción como si fuera la realidad. Entonces, creo que desde afuera, lo primero que tenemos que hacer es oír a los que están adentro, seguir escuchándolos, seguir dándole espacios. Es decir, ahora mismo yo agradecí mucho el video del profesor, aunque no lo escuché yo acá, pero deberían haber más personas de dentro de Cuba en este live. Entonces, hay que darles el lugar que tiene esa gente. No es que nosotros se los demos, es que ellos lo tienen. Y incluso los presos en las cárceles tienen un lugar ahora mismo y hay que seguírselos dando. Entonces, eso es lo primero, escucharlos más, tratar de escucharnos más entre nosotros, entre lo que se está haciendo en los distintos países, que a veces no nos escuchamos mucho, la verdad. Hay que hacer eso y hay que entonces hacer incidencia en determinados espacios que a veces nos parecen que no son importantes porque no son directamente políticos, pero sí lo son al final, como son las universidades, como son los espacios, todo este espacio, todo este mundo del emprendedurismo, que ahora mismo se está tomando como fachada de una Cuba que esa sí no existe. Es decir, se está generando una ficción alrededor del mundo de los emprendedores en Cuba que está saliendo de algún lugar. Es decir, esa fachada y esa ficción y esa narrativa está saliendo de algún lugar. Entonces hay que aprender a leer también de dónde están saliendo las narrativas, cómo se están articulando. A veces son cosas que nosotros no vemos, a veces son cosas que no tenemos ni cómo ver, porque nosotros tampoco somos pitonizas. Entonces hay que meterse en las redes, dedicar muchas horas a rastrear cómo es que se están moviendo los lobistas, cómo es que se está moviendo la diplomacia, cómo es que la ONU tiene determinadas posturas, digo la ONU central, y sin embargo las relatorías están dándole cabida, es decir, están dándole entrada a las denuncias que se hacen en Cuba, pero sin embargo lo que reciben las relatorías no se refleja en los pronunciamientos finales de la ONU como organismo. ¿Qué pasa entre el Parlamento Europeo y la Unión Europea? Que mientras el Parlamento Europeo aprueba una y otra vez resoluciones condenatorias hacia Cuba, en la Unión Europea no sucede. ¿Qué hay que hacer para que la Unión Europea finalmente condene a Cuba? Es decir, son muchos frentes diferentes, frentes en los que nosotros nos hemos ido iniciando y que no somos expertos en eso. Yo no estudié diplomacia, yo no estudié nada de eso. Es decir, entonces hay que tratar de escoger, digamos, de entre todos esos frentes a lo que uno se va a concentrar, incluso aunque no aparezca muchas veces en las redes, aunque ya no haga tantas directas, pero bueno, uno está haciendo otras cosas que también son importantes y tratar de repartirse. Yo creo que lo que sigue faltando es organización interna, no tanta representación. Estamos como confundidos a veces, confundimos organización con representación y fundamos cosas y vienen declaraciones y más movimiento y al final son no sé cuántos mil movimientos, pero no todos están organizados de una manera efectiva y articulados, ¿no? Entonces yo creo que hay que organizar la oposición, hay que organizar a los activistas mejor, pero no, eso no quiere decir que no exista y eso no quiere decir que el hecho de que no tengamos un partido político que nos englobe a todos, bueno, entonces ya no tenemos
ya no tenemos oposición, no tenemos activismo, no tenemos sociedad civil. Creo que de hecho todas esas cosas son cosas diferentes, pero que en el caso cubano muchas veces como que se confunden porque somos al final no muchas personas, si lo comparamos con la población total del país, no somos tantas personas haciendo algo por algo concreto, digamos, aunque sea algo personal, para cambiar el país de manera efectiva. Si son muchas personas mirando lo que está sucediendo, y eso es un problema también, somos muchos cubanos expectantes, pero no somos muchos cubanos actuantes y tratando de hacer algo para que cambie. Entonces, los que lo estamos haciendo, tenemos que primero tener un poco de piedad con nosotros mismos y tratar entonces de organizarnos mejor. Muchas gracias, Ana Meli, por esos puntos tan positivos y a la vez también realistas. Ahora, Salomé, repito un poco la pregunta: ¿qué tiene que hacer el activismo para reconectar o conectar más con las demandas de la población, entre ellas las demandas que tienen muchos de mejoras sociales y económicas? Primero creo que tenemos que conectarnos entre nosotros aquí afuera, porque al final la conexión va a existir porque casi todos tenemos familia en Cuba, casi todos tenemos amistades en Cuba. Hay veces que, por ejemplo, en mi caso yo sé que hay personas que no pueden interactuar con mis publicaciones porque les vigilan los likes, y eso son cosas que hay veces uno no sabe, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué las personas no interactúan con una cosa que digo? Pero eso no significa que no estén mirando lo que... es algo que decía Ana Meli antes, ¿no? Sigue siendo una dictadura, la gente vigila, está aprendiendo mejor cómo actuar para ponerse menos en riesgo, y eso también fue algo que a mí me sorprendió de las protestas de este verano, lo que se extendieron luego hasta octubre, de cómo la gente desarrolló técnicas de protesta que aprendieron solos, porque nadie fue a darles un taller de técnicas no violentas de protesta ni nada de eso, y viste bloqueos en la carretera, viste bloqueos de cuadras para que la policía no entrara a desarmar la protesta, y eso son cosas súper que es importante decirlo, ¿no? De que aunque hayan tratado de desarticular, ¿no? La gente tiene una inteligencia natural, ¿no? Nadie tiene que venir a decirles cómo hacer las cosas, ¿no? Lo que sí yo creo que es importante es que desde aquí afuera y luego llevar eso dentro de Cuba, ¿no? Y es un poco, bueno, algo que se le atribuye a Václav Havel, pero también lo decía Osvaldo Payá, pero también yo se lo he visto decir a muchas madres de presos políticos, a muchos activistas, ¿no? Que es vivir en la verdad, que es decir, bueno, ¿cuál es la verdad, no? Estos problemas socioeconómicos que tenemos tienen una raíz política, ¿no? Entonces tenemos que dejar de tener miedo de decir, por lo menos desde fuera, que lo podemos decir, porque así todo veo gente que llega aquí después de hacer toda esa travesía, que llega aquí incluso diciendo, bueno, si las políticas fueran más suaves, si la política externa en algunos países fuera más suave, a lo mejor fuera mejor, y tú dices, bueno, pero es que no es así, ¿no? Tenemos que sentarnos y tener conversaciones entre todos nosotros, ¿no? Y entender que ¿por qué no se puede emprender en Cuba? Pues sencillamente porque cuando levantas un poquito la cabeza, cuando te niegas a participar en determinadas cosas, pues te van a ir arriba y siempre van a tener motivos, ¿no? Porque todo en Cuba es ilegal, todo en Cuba está prohibido. Y eso es algo como mucho que tratan de ocultarlo. Todos lo sabemos. Entonces creo que es importante que tengamos esas conversaciones, que vivir en la verdad, ¿no? Vivir en la realidad y no tratar de maquillar esas cosas, quitarnos todas estas construcciones que tenemos, que son a veces construcciones del lenguaje, pero que tenemos que quitárnoslas también. Y de esa manera podemos estar más organizados para cuando ocurra otro 11 de julio, no puede venir la prensa extranjera a decir que era por las vacunas, porque esas son cosas que nos han marcado muchísimo, que yo creo que han marcado muchísimo la respuesta externa, ¿no? A las protestas, y también el hecho de que, bueno, fue la primera vez en décadas que la gente salía de esta manera. Yo creo que incluso no se puede ni comparar con la Revolución del 30, porque en ese momento había activismo organizado, había organizaciones
Entonces, es una cosa yo creo que sin precedentes en la historia de Cuba, que lo ha permitido las redes sociales, estas maneras de comunicarnos, de ver en vivo lo que le está pasando a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca tener esas conversaciones y salirle adelante. Por ejemplo, algo yo creo que fue muy importante en estas últimas semanas y que pasó en el exilio, ¿no? En un contexto muy del exilio, en este, digamos, microcosmos del exilio, que quizá dentro de Cuba no se entiende mucho lo que está pasando o por qué es importante que también sean estas cosas, y fue la presentación de este libro aquí en Miami sobre el privilegio cubano, ¿no? Y cómo se logró, primero, que Orlando Gutiérrez Corona estuviera en la presentación y desmontara toda esta narrativa que al final es propaganda disfrazada, ¿no? Porque solo dice una parte, y cómo la gente estuvo afuera y estuvo adentro también, haciendo preguntas, hablando su verdad. Entonces yo creo que esto también es importante, ¿no? Tenemos que dejar de separar lo que se hace dentro y fuera de Cuba, porque al final somos las mismas personas que nos hemos tenido que mover y tiene importancia, y ahora lo estamos viendo también por ejemplo, con Irán, ¿no? Que el pueblo iraní, que sí lleva décadas saliendo a manifestarse, sufriendo estas ejecuciones masivas, y ahora sí han seguido durante meses en la calle, pero tienen también una articulación en el exilio que les ha permitido contrarrestar un poco la propaganda del régimen en el exilio, que es tan fuerte como dentro. Y eso es lo mismo que tenemos que aprender nosotros. Son cosas que tenemos que aprender también de otras naciones que sufren opresiones similares, ¿no? Para también poder desmontar esas narrativas que se construyen en el exterior y que a veces anulan nuestras voces, tanto dentro como fuera. Y a veces no se entiende la importancia de esas cosas, y yo creo que sí es importante que lo estamos atendiendo, y por lo menos en las redes sociales, aunque a veces hay mucho chanchullo y la gente dice, bueno, es que la gente no se une, yo creo que cuando hay que unirse, sí nos unimos, aunque a veces hay mucho ruido y no nos damos cuenta realmente de lo que se está haciendo. Me quedo, Salomé, me gustó mucho esto que dijiste, que la gente está aprendiendo técnicas de protestas, porque es real. O sea, vimos muchas caras tapadas en las manifestaciones en Cuba y no se vio aquello en las protestas del 11 de julio. Es verdad que se ha visto un desarrollo en este aspecto, y también que los problemas sociales y económicos tienen una raíz política. Esto hay que tatuarlo a fuego, ¿no? Si estamos demandando estos cambios, realmente la raíz es la política y hay una conexión, ¿no?, con el activismo. Muchísimas gracias, Yaxi, Salomé, Anamelis, por estar con nosotros, y nos mantenemos en contacto.